y le dijo: seguidme, porque ahora los haré pescadores de hombres. Estos dos pescadores vivían, su casa se sustentaba de la pesca. Dice la Biblia que más adelante volvió y vio dos hermanos más, uno llamado Jacobo y otro llamado Juan. Ellos estaban con su padre remendando las redes. Quiere decir que si estaban remendando las redes, era que estaban cosiendo las redes o poniéndole un pancho porque los peces estaban saliendo. Cuando dicen remendar, hay veces que nosotros tenemos que ver cuál es el liqueo para poder tapar el liqueo, que las almas no se quedan dentro de la congregación. Vienen el domingo, se convierte, pero nunca más se ven. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Hay que buscar las estrategias. Y muchas veces celebramos que bueno, se convirtieron 5, pero ahora yo te voy a dar el formato, el por qué. Hay que tener un plan, hay que tener estrategia para arrancarle esas vidas, porque la Biblia dice arrepentido, pero también dice convertido. Hay personas que llegan a la casa de Dios, chocan con la palabra, se arrepienten, pero hay que convencerse para poder seguir llegando a la casa del Señor. Glory. Ahora yo vengo a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, que esperó 30 años para ejercer un ministerio poderoso. Eclesiastés 3:1 dice que debajo de los cielos hay tiempo para todo. Y Jesús esperó su momento para ejercer su ministerio. Y en el momento de Dios tú lo vas a ejercer con excelencia. Si estás en el momento de Dios, Dios va a estar respaldando tu ministerio. Gracias a Dios por ese amén. Hay personas que arrancan ministerios fuera de la voluntad de Dios. Primero viene de Dios, vas a ser evangelista y arrancó por ir para abajo sin esperar sin esperar, vas a ser pastor sin esperar, se tira. Y por eso es que muchos fracasan. Pero Jesús, el Hijo de Dios, esperó 30 años para ejercer su ministerio. Jesus, aleluya. Voy aquí, al lado de la bocinita que me quiero escuchar. Jesús se encargó de discipular. Diga conmigo, estaba discipulando discípulos. Estaba educando y estaba enseñando. Tanto en educación como en ejemplo. Él era el ejemplo vivo de cómo tenían que ellos moverse, de cómo ellos tenían que ejecutar para que ellos lo siguieran. Dice la Biblia que estos 4 pescadores seguían a Jesús. Vámonos todos para el mar de Galilea, por favor, todo el mundo conmigo. Vámonos con la multitud. Recuérdame a traerlos para atrás. Sí, porque la Biblia muchas veces la leemos y leemos 9 capítulos y tú le preguntas ¿de qué leíste? No sé. Pero cuando tú te vives la Biblia, que tú la estás leyendo y te metes dentro del pasaje y te puedes ver lo que está pasando de escena, pues ahí cambia la atmósfera. Ahora vamos todos para el mar de Galilea, vámonos todos detrás de Pedro, de Juan, de Jacobo y de Zebedeo. Amén. Y de todos de aquellos pescadores los cuales siguieron a Jesús. Carnalito, acuérdate que no se le puede demandar lo mismo a uno que lleva 10 años de evangelio, a uno que empezó nuevo por puerto. Jesús sabía que eran pescadores. Jesús sabía que estaban tiernecitos y los tenía que educar. Ahora, mientras Jesús sabía lo que había venido, porque como dijo el pastor, él tenía comunión con el Padre y él estaba ejerciendo la voluntad de su Padre. En todo momento vemos la comunión de Jesús con su Padre y él todas las veces le daba la gloria a su Padre y ejercía según la dirección de su Padre. Man, glory to God. Mateo capítulo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y se difundió su fama. ¿Qué más dice? ¿Alguien que lo busque? Mateo 4, 24, ¿qué más dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, para mantenerme tranquilo. Alguien que me ayude, que hay poca luz. Pastor, ¿usted puede leerlo? ¿Qué dice ahí? Mateo 4, 24, ¿qué dice? Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué más dice, pastor? Los siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ok, déjame explicar en la Arroyo Habichuela. ¿Cuántos boricuas hay en este lugar? Dominicanos. Alaba. Oiga esto, lo voy a explicar. Quiere decir que Jesús se metía a la sinagoga los sábados, pero las demás horas estaba afuera. Los demás días estaba evangelizando con sus discípulos para que ellos pudieran ver, activarse en su fe, para que en el momento que él fuera traspuesto, ellos pudieran ejercer el ministerio que fueron llamados. Jesús lo que estaba haciendo era capacitándolo. Ahora dice la Biblia que Jesús le trajeron todos los que estaban allí
allí enfermos, los lunáticos, y se fueron todos enfermos. Donde estaba el Hijo de Dios, la atmósfera cambiaba. Las tinieblas se convertían en luz. Los que estaban enfermos se iban sanos porque había alguien que sabía ser dirigido por el Padre. Y donde estaba Jesús, los milagros acontecían. Se supone que la iglesia del 2019 estemos viendo los milagros vigentes, porque el mismo poder que tenía Jesús ahora todavía está a través de su Espíritu Santo. Hace falta alguien con fe. Diga conmigo, hace falta alguien con fe que declare, que crea. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios es necesario que crea. Aleluya. Pastor, váyase buscando Mateo capítulo 15, 29. Váyase buscando ahí. Porque allí todos los enfermos se fueron sanos. Y eso hizo y provocó que todo el mundo, todo el que estaba sano, y esa la fama se difundía. Y pegaron a venir de todas las provincias a ver quién era aquel hombre que estaba sanando de gratis sin cobrar nada. De free. Hay uno que está sanando allá abajo, vámonos, que venían de todas las provincias. Y las multitudes seguían a Jesús porque había uno que estaba siendo dirigido, amado. Ahora dice por el libro de Mateo capítulo 15, versículo 29, que Jesús también estaba en la región de Galilea y subió al monte allí. ¿Qué más dice, pastor? Subió al monte y se sentó. Ajá, dale volumen aquí. Esto se convirtió en un estudio. Y se sentó allí. Eso es. ¿Qué más dice? Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros. Para aquí un momento, pastor. ¿Qué dice cojo, manco, ciego? ¿Qué dice? Y otros muchos enfermos. Vuelve y repítalo. Los enfermos. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos. Manco, ok. Ahorita no mencionaron los mancos para nada. ¿Qué es una persona manca? ¿Qué es una persona manca? Alguien que me diga. Lo vamos a convertir en un estudio. ¿Qué es una persona manca? Una persona que le falta una extremidad. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? La Biblia dice que se iba sano. Quiere decir que yo me imagino al Hijo de Dios diciéndole a ese brazo: te ordeno que salga ahora. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy hablando. La gente frente a todo el mundo, Jesús dando una orden, y yo me imagino ese brazo entendiéndose los huesos, los tendones, la carne, la piel, frente a la gente, para que la gente entendiera que había uno que tenía el poder de los cielos. Pastor, ¿está de acuerdo conmigo? Me recuerda el valle de los huesos secos cuando profetiza al valle de los huesos secos. Ahora usted se imagina la fe que tenían estos pescadores que estaban tiernecitos, acabando de seguir a Jesús. Amado, usted se imagina la fe que puede adquirir una persona cuando ve milagros y prodigios. ¿Por qué usted cree que aquel grupo que salió de Egipto tuvieron 40 años en el desierto dando vueltas? Porque Jehová dijo: porque han visto mis maravillas y los milagros. Y no creyeron. Oiga esto. Imagínese usted que el libro de Juan capítulo 9 versículo 1 dice que vino un ciego, había un ciego de nacimiento, y Jesús, dice la Biblia, que escupió, oiga esto, los milagros de Jesús, escupió en tierra, le untó en los ojos, lo mandó al estanque, yo me imagino los discípulos, lo mandó al estanque y venía viendo. Pero de otra manera encontró otro ciego, y dice la Biblia que le puso las manos y le dijo: ¿qué ves? Y él dijo: veo los hombres como árboles. Yo me imagino a Jesús diciendo: espérate, se le fue un poquito el poder. Tú lo tocó de nuevo y dijo: ahora veo bien. Pastor, ¿qué me dice ahí? Siga leyendo. Pues yo lo puedo decir de memoria, pero quiero para que la gente entienda lo que estamos hablando. Súbame el micrófono, pastor. Santo. Sígame en la línea, por favor. Yo quiero que usted active la fe en esta noche. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, Amén. los cojos andaban y los ciegos veían. ¿Qué más dice? Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué más dice, pastor? Siga. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Reunión de 5 minutos. Siga. tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Cuántos días llevaban allí con Jesús? 3 días. ¿Qué más dice? Y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Hay personas que pasan alrededor de las 9:30 y están desesperados. Sigue. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto
para saciar a una multitud tan grande. Oiga esto, le voy a explicar ahora yo, en palabras puertorriqueñas, Río Bichuela. Allí esas personas estaban, dice la Biblia, que habían 4,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Mayormente en casi todas las iglesias que yo he ido, más son las damas que los caballeros. ¿Dónde están las damas de este lugar? Pero más son los niños que las damas. Entonces, según los teólogos, allá había más de 12,000 personas en aquel lugar donde Jesús le dijo: tengo compasión de ellos, no quiero que se vayan sin comer, no vaya a ser que se desmayen en el camino. Quiere decir que no tenían una guagua para ir montado en la guagua de la iglesia, iban posiblemente a pie, y Jesús le dijo: tengo compasión de ellos, deben de comer. Reunión, 5 minutos. Pedro, ¿qué hay aquí? Deben de comer a toda esta multitud. Y ellos le declararon una palabra. Imagínense usted, carnalitos, ¿de dónde sacaremos tanto pan para saciar esta multitud? Jesús iba a mostrar gloria para que ellos vieran la dimensión espiritual, porque Dios se mueve en una dimensión espiritual. Jesucristo vino a mostrar lo sobrenatural. Usted se imagina esta dimensión de que el ciego llegaba y se iba corriendo, viendo, el cojo soltaba las muletas. Ahora Jesús quería mostrar una dimensión mayor, más grande, con alguna cosa normal, comestible. Y le dice: ¿qué usted tiene? Y le dijeron: tenemos 7 panes y unos pocos de pececillos. Usted se imagina, imagínese por favor conmigo esta escena. Vamos a imaginárnoslo. Viva conmigo lo que yo estoy hablando. Usted se imagina que le creyeron a Jesús 7 panes ahí. Hay 12,000 personas recostadas en la hierba, de grupo en grupo. Y ahora Jesús coge los 7 panes y los pececillos y ora al Padre y le dice a los discípulos: vengan a repartir panes y los peces. Y dice la Biblia que sobraron 7 canastas de 12,000 personas, donde no había. Dios apareció y multiplicó. Den un aplauso a este. Amén. Glory to God. Alguien que diga conmigo: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué te está atormentando a ti? ¿Habrá algo imposible para Dios? Toca el que está a tu lado, dile: ¿habrá algo imposible para Dios? Possible for you, Lord. El ángel le dijo a María, el ángel cuando se le apareció a María, después de haber visitado a Elizabeth, le dijo a Elizabeth: tu parentela está encinta. Y yo me imagino que María se quedó como en shock. ¿Cómo es posible? Ella es estéril. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le dio el ángel. Pero ahora yo quiero que alguien busque en Marcos capítulo 9, versículo 23, para que usted vea lo que Jesús le dijo a aquel padre que tenía un hijo lunático, un hijo que era atormentado por los demonios. Jesús dijo una palabra y se la dijo a este padre. Marcos 9, 23. Alguien, pastor, ahí. Tú que tienes más luz que todos aquí. No, porque está ahí la misma voz. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El ángel le dijo: para Dios nada es imposible. Pero Jesús le dijo al hombre: para el que cree todo es posible. Yo no sé qué tú tienes que declarar en esta tarde o en esta noche. Yo no sé que tu familia esté en la droga o está en rebelde. Declaren esta noche fe. Declaren a los vientos contrarios. Declaren a los vientos contrarios. Siento presencia de Dios. Hay personas cansadas porque están peleando con sus fuerzas. Hay personas cansadas que ya quieren tirar la toalla porque están peleando con sus fuerzas. Y tienen que pelear con la fuerza. Alguien que busque Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Vengo el pastor predicando conmigo, alaba. Vengo el pastor predicando conmigo. Porque las fuerzas no provienen de ti. Tienes que renovarte la fuerza en el poder de su fuerza. Él es de él. Te la estoy dando por la palabra y el pastor la está buscando. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo en Líbano, me seré testigo en Pensilvania, me seré testigo. ¿Dónde está la iglesia? Glory to God. Hallelujah. No dejes solo. Praise the living God. Necesitamos entender lo que estaba hablando el pastor, que tenemos las llaves, unas llaves poderosas. Tenemos un paquete completo. Muchas veces el enemigo te tira datos de fuego y te vuelves loco o loca y te desespera y entras en depresión o entras en desesperación. Y Dios no quiere que tú entres en desesperación. Dios lo que quiere es que tú le dejes lugar a Él.
El apóstol era educador. El apóstol decía en Efesios capítulo 6, versículo 16: por tanto, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6, 17: por tanto, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. A una mujer y un hombre de Dios con palabra, el diablo tiene que salir corriendo. Esto es sabroso. Este silencio es tan sabroso. A mí me gusta el silencio. Sí. Porque yo sé que tú estás escuchando. Y yo vengo a darte una palabra de fe. Yo vengo a darte una palabra de fe, que el Dios que te prometió, Dios es un Dios de pacto. Y si Él te prometió, tú solamente lo que tienes que creerle a Él, mantenerte firme, no importa lo que esté pasando. Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados aquellos que por mis causas os vituperen, os persigan, o digan toda clase de mal mintiendo. Si es mentira, te dice: gózate y alégrate, porque así persiguieron a los antiguos, los profetas. Quiere decir que si te están calumniando y ellos están en error, tú gózate. Usted se imagina, estos pecadores dejaron todo lo que tenían. Ellos sustentaban su casa con la pesca. Es como yo decirte: fulano, sígueme, o Juan, sígueme, y que Juan diga: yo trabajo en una fábrica, no hay alimento para mi casa, ya me quité de la fábrica para seguirte a ti. Eso decía la gracia. Eso fue lo que hicieron los discípulos que andaban con Jesús. Hay que decidirse seguir a Jesús. Alguien que diga conmigo: hay que decidirse. Glory to God. Primera de Corintios 5, 7 dice que el evangelio no es por vista, sino es por fe. Y hay personas que andan por vista. Y como andan por vista, todo lo que ven la afecta. Aleluya. A medianoche me tocó dar un estudio de la carne y el espíritu. Y dice: los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, pero el antídoto para controlar la carne es el Espíritu Santo. Wow. Siento presencia de Dios. Siento presencia de Dios. Usted se imagina las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, porque Jesús estaba ejerciendo la voluntad de su Padre. Esperó su momento y pegó a discipular. Agua. Gracias, amado. Y pegó a discipular, a vaciarse él para que los líderes que vinieran detrás de él fueran fructíferos. Era un ministerio, este ministerio fructífero, cual sacó a los apóstoles. Pero déjame seguir explicándote. La Biblia dice por Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante: Jesús le dio una orden a sus discípulos que pasaran al otro lado. Te estoy predicando eventos sobrenaturales, los cuales Jesús reprochó incredulidad sobre los discípulos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: y enseguida los discípulos le hicieron caso. Diga conmigo: Dios se mueve en obediencia. Gracias a Dios por los 5. Dios se mueve en obediencia. Ellos en obediencia se montaron en la barca y iban hacia Bethsaida, hacia el otro lado, mientras Jesús despedía a la multitud y se subió al monte a orar, que era lo que decía el pastor ahorita. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia miraba del monte, porque del monte se ve bien, y vio que los vientos eran contrarios. Mateo 14, 24 dice que viendo que los vientos eran contrarios, dijo: voy a mis discípulos. Y en humanidad, no en cuerpo glorificado, ellos habían visto a Jesús darle la vista al ciego. Ellos habían visto multiplicaciones de panes y de peces. Ahora nunca habían visto a Jesús en otra dimensión mayor, caminando por encima de la tormenta, caminando por encima de los problemas, caminando por encima de las... Wow. Eso es lo que tienes que moverte, tú caminas por encima del problema. Por eso Filipenses 4:13 el apóstol decía: todo lo puedo en Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi pregunta es, pastor, ¿por qué los discípulos tuvieron miedo al ver a Jesús? ¿Por qué los discípulos tuvieron temor? Porque era algo sobrenatural. Primero, un hombre andando por encima de las aguas no era común.
Segundo, que los vientos eran contrarios y ellos se supone que estaban experimentados en tormentas porque eran pescadores. Yo me imagino que podía haber neblina y los vientos a la misma vez se confundieron. Y Jesús, llegando en la turbulencia, ellos tuvieron temor y Jesús le dijo: no temáis, yo soy. Usted se imagina usted turbado y que venga Jesús y diga: yo soy, tranquilo. Éxodo 14:14 dice: y Jehová peleará por nosotros y vosotros estaremos descontrolados. Tranquilo. En medio de la turbulencia, mantente tranquilo. No tomes decisiones cuando haya turbulencia. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. No tomes decisiones enojadas. No tomes decisiones cuando las aguas están altas. Anda. Porque vas a pagar consecuencias. Siento presencia de Dios. Aleluya, Jehová. Ahora estaban los vientos contrarios. Por el medio de los vientos contrarios estaba el que creó los vientos y el que creó la mar. Anda, los ojos de Dios. Y Pedro, como era el más bravo, yo no voy a decir que Pedro era el líder de los 12, estaba en todo. Pedro seguidamente le pidió permiso, por eso es que hay que tener permiso de parte del Espíritu Santo para cuando tú vayas a salir. Y Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: Pedro, ve. El primer hombre caminando por encima de las aguas. Yo me imagino el viento contrario, la turbulencia, y Jesús diciéndole: ven que tú puedes. Y cuando sacó el pie, pegó a caminar por encima de las aguas, porque su mirada estaba puesta en el creador de los cielos y de la tierra. Estaba puesta su mirada en el creador de la vida. Estaba puesta su mirada. My God. Sí. Suave esta bocina, a mí, esta no. Esta es la que yo quiero. Eso, que yo no puedo escuchar. Usted se imagina en medio del problema, Pedro caminando por encima de las aguas también, caminando por encima de los vientos contrarios, igual que Jesús, hasta que un viento lo azotó, quitó la mirada y se hundió. Pero qué bueno que estaba Jesucristo allí y se asió de la mano de Jesús y le dijo: hombre, destócate, porque entraste. Hombre, recobra fe, activa tu fe, y no te sobres, activa tu fe, y no te sobres. Yes, God. ¿Tú te crees que lo sobrenatural era más que para el tiempo de Jesús? Me voy a atrever a decir algo. Hoy en día las iglesias están enfermas. Vienen enfermos y se van enfermos. That's right. Nadie se asuste. Y yo digo: ¿dónde está el que sana? Un milagro de cada 6 meses o de cada un año que la gente testifica: Dios me sacó, o Dios me rescató, o Dios me quitó. Los cultos de antes, mi mamá me decía que antes de predicar ponían a alguien a testificar de la grandeza de Dios, de la fe, para que la gente que estuviera enferma pudiera activar su fe. Wow. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. That's right. Y tienes que entender que el mundo espiritual se mueve a través de fe. Y muchas veces nos falta la medida que nos, porque el apóstol Pablo habla de medidas de fe. Y muchas veces nos hace falta un poco más de fe. Los discípulos le cuestionaron a Jesús. Y Jesús le dijo: si tuviese fe como un granito, mira así, de mostaza, le dijera a ese monte. ¿Y qué está pasando en la nación americana? Yo llegué a una conclusión. Yo le dije a mi esposa: la bendición de los Estados Unidos ha paralizado los milagros de Dios. No se asuste nadie. Muchas veces las bendiciones paralizan los milagros porque dependemos de las bendiciones, dependemos de todo lo que nos rodea. Y a veces la última alternativa es Jesús. Gracias, ministro, me está motivando. De todo lo que sea. Obrigado, aleluya. Hay un silencio sepulcral. Te adoramos, Jesús. La mujer del flujo de sangre le escuchó hablar de Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Pero antes había gastado todos sus bienes buscando el médico y yendo a todos lugares a ver si se sanaba. Pero cuando ya estaba pelada, que no tenía recursos, dijo: ahora voy a activar mi fe. Ahora está Jesús en la ciudad y de aquí
Amen. Glory to God. Aleluya. Pero primero agotó todo el recurso. Yo tengo familiares míos que le han dicho: no esperes que Dios te meta en el día malo para que puedas llegar allá. Aprovecha ahora que tienes salud, porque nadie sabe lo que pueda pasar en el día de mañana. En medio de la aflicción la gente clama para arriba, y es verdad. Qué bueno que clamen para arriba. Necesitamos entender que el reino de Dios habita entre nosotros, que somos nosotros, que el Espíritu Santo se mueve y que lo sobrenatural es para que la iglesia lo tenga vigente día a día. Anoche he dado un estudio de la carne y del Espíritu y decía: muchos cristianos, o muchos que se profesan ser cristianos, vienen, cogen la Biblia nomás cuando llegan al culto de la iglesia, oran más que cuando lleguen a la iglesia. Su vida diaria es un desastre. Jesus. Hallelujah. Ahora, iglesia, nadie levanta las manos. ¿Qué tiempo tú le dedicas fuera de lo que es iglesia a tu Dios, al Espíritu Santo? ¿Qué tiempo tú le dedicas en tu casa, en tu familia, con tus hijos? Jesus. Hallelujah. Antes la gente hacía cultos en los hogares. Antes la gente paralizaba su casa. Apaga ese televisor. Vamos a hacer un culto en esta noche a Jehová. Yo no estoy regañando a nadie. Yo estoy diciendo lo que está pasando, que está paralizando lo sobrenatural. Come on, preach. Siento presencia de Dios. Jesus. Es que todos son fanáticos. No es que me digan fanáticos, que me digan loco, que me digan carnal. Sonríe, que Cristo te ama. Pastor, ¿cómo es su nombre? Pastor Elvin. Yo soy muy criticado. He sido muy criticado porque siempre me paso hablando de la Biblia. Me dicen que tú eres una Biblia ambulante, que si yo la leo y yo tengo el don de retenimiento, yo tengo que hablarlo. Tú vas a hablar de lo que tú tienes. De la abundancia del corazón habla la boca. Right. Y si tú eres un hermano que es cristiano, mire, yo he ido a compartir, porque hay que confraternizar, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hemos ido a confraternizar con gente cristiana. Y una señora me dijo: mira, cállate, que me tienes con dolor de cabeza. Yo dije: está lo que está endemoniada. Esta necesita liberación. Porque un cristiano que le molesta de Dios es que está endemoniado. Yes, God. My God. Ahora Pedro subió y Jesús le reprochó su incredulidad de hombre de poca fe. Ahora los pescadores estuvieron pescados. En Lucas capítulo 5 entramos en la lección. Dice la Biblia que ellos estuvieron toda la noche pescando y no habían pescado ni una sardina. Lord. Usted se imagina que su casa se sustentaba de la pesca. Que si no había peces, no había dinero, no podían cambiar, no podían vender, no podían comer. Y yo me imagino a Pedro, que era ligero, frustrado, lavando las redes. Llegaron a la orilla, en el lago de Genesaret, pero a la escena llegó Jesús. Diga conmigo: llegó Jesús. Llegó Jesús. Diga conmigo: llegó Jesús. Llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, Jesús observa que ellos se bajan de la barca. Jesús se monta en la barca. Dice la Biblia que siguió predicando a la multitud. No dejó la palabra. That's right. Glory to God. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. El oír de la palabra. El oír. La palabra de Dios. Siguió hablando palabras y después que terminó y despidió a la multitud, le dijo a aquellos pescadores: I need to talk to you, vengan acá. Necesito hablar con ustedes. Necesitamos ir a pescar. Yo me imagino a Pedro frustrado, a Jacobo frustrado. En otras maneras, yo me imagino que le decían a Jesús: aquí tú sabes de darle la vista al ciego, tú sabes de predicar bien bonito, pero aquí los pescadores somos nosotros y no hay peces. Pastor, estuvieron toda la noche pescando, no habían pescado nada. Imagínate sin dormir, que tú estás loco por coger la cama y que ahora venga Jesús y te diga: móntate que nos vamos, póngame adentro, porque en el lugar del fracaso te voy a dar victoria. That's right. Preach it. Sí, me entendieron lo que yo dije. En el Obrigado. lugar del fracaso te voy a mostrar lo sobrenatural, te voy a mostrar mi gloria. Jesus. Hay poder. Ahora Pedro dijo: en tu nombre nos vamos. Hay personas que les gusta estar de orilla. ¿Usted sabe eso de los cristianos de orilla? Es lo fácil. No le gusta meterse. En una ocasión, San Juan, Puerto
Puerto Rico, un lugar que le llaman el Escambrón. Había uno pescando de la orilla. En orilla así tiraba y no pescaba nada. De momento, pastor Elvin, ¿verdad? Elvin. De momento ese hombre que estaba en la orilla con la caña, vio uno que venía con las chapaletas, venía con un arpón y venía con el snorkel y venía con una gafa que se parecía a Aquaman. Y él vio que siguió en la orilla y siguió para adentro. Se metió y se sumergió y se fue. A la media hora salió aquel Aquaman. El cable estaba lleno de unos pescados así de grandes. Cuando el que estaba en la orilla le dijo, oh my God, qué pescado grande, fue corriendo de él y le dijo, dame un pescado de eso. Y le dijo, ¿tú quieres pescado? Ponga mano adentro, porque hay pescado. Los discípulos iban y a dejar la barca al lugar del fracaso. Yo me imagino, tú sabes que las personas carnales son así, riéndose y mozándose. Vamos para allá, que nosotros hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Vamos a pescar, vamos a tirar las redes, que cuando sacamos las redes llenas de algas. Sí, hay gente así. Vamos a hacer visitas, no uno, no solo, sí, dos, hacen falta dos. Hace falta uno dispuesto. Y yo me imagino a los discípulos diciéndole, acá se creían entre ellos, verán que no vamos a pescar nada. Y yo me imagino Jesús en su pensamiento, porque conocía los pensamientos, riéndose. Y cuando llegan al lugar del fracaso, yo me imagino a Jesús dándole una orden a todos los peces de Jerusalén, diciéndole, todos los peces ahora a las redes. Los peces tenemos una orden. Los peces abren su oído, los peces abren los oídos. Siento presencia de Dios. Voy a dar un testimonio y con esto voy a terminar. Para que usted vea que los vientos contrarios muchas veces nos hacen meter a la cueva como Elías. Pastor Sammy, el evangelista Carlos Montalvo, que soy yo, por la gracia y la misericordia de Dios. Las nenas mías, nacidas y criadas en el evangelio con un padre evangelista. Cuando cogieron la mayoría de edad, a los 17 años me recuerdo que la nena se me puso rebelde. Porque estaba escuchando consejos de un joven que no tenía Cristo. Cuidado, que cuando Dios te da bueno. Deja que lo escoja el Señor a través del Espíritu Santo. Y la nena, yo le dije, en un domingo en la iglesia, sobre mi cadáver te vas de casa. Tú sabes que tu papá te ama. Aunque el papá supuestamente la amenazó y le dijo sobre mi cadáver, ese domingo frente a mí se fue de mi casa y estuvo perdida por 3 y tantos días. Su papá que la amaba me estaba volviendo loco. Y yo predicaba y decía, Señor, ¿cómo es posible que yo predique? Amado, aquel hombre dio lo que tienes, porque tú vas a darte lo que tienes, que es lo que tenía era lo del mundo pecado. Y mi esposa cometió un error conmigo. Mi esposa me enseñó una foto de mi hija. ¿Cuántos aman a sus hijos? Dame ver las manos de los que aman a sus hijos. Obrigado. Yo estaba descontrolado como Elías en la cueva. Jesus. Mi esposa me enseñó una foto con la nena mía bebiéndose una cerveza. Eso era como matarme. Eso fue el diablo me dio contra el piso en ese momento. Y yo predicaba y me ganaba la sangre y yo decía, Señor, ¿por qué tú permites esto conmigo?
Yo he dedicado mi vida a ti, mis hijas son tuyas, mi casa es tuya. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y yo estaba confundido, pero no fui a cualquier loco ni a cualquier loca para que me aconsejara. Hay personas que buscan consejos en este terminal. Cuando tú estés pasando por crisis, aprenda a quién tú le cuentas los problemas, porque hay gente con sabiduría de Dios que te van a dar solución. That's Gloria a right. Dios. Hay personas que están pasando por problemas y buscan uno carnal que lo va a tratar, lo va a terminar de hundir. Jesus. Hallelujah. ¿Cómo es su nombre, hermano chileno? Marcelo. Mi mamá, desde que yo me conozco, la he visto en la iglesia. Mi mamá, desde que yo me conozco, a las 4 de la mañana está en las rodillas. Una mujer que se ha separado para el Señor. Ella es divorciada de mi papá. Y hace tantos y tantos años que está sola, pero ha vivido con su familia siendo ejemplo para Dios. Y yo fui donde mi mamá y le dije, ya no puedo más nada. Marín está descontrolado con este hombre. Yo no puedo vivir con esto. Estaba como en una tensión siempre, peleando y cuestionando. Estaba como Elías en la cueva. Mi mamá me aconsejó, me dijo, hijo mío, de los 6 hijos míos, el más loco de todos los 6 eras tú. El que me descontrolaste fuiste tú. Y yo decidí soltarte en las manos de Dios. Y hoy por hoy eres evangelista. Suéltasela en las manos a Jehová. Gloria, gloria, Jehová. Yes, God. My God. That's right. Por eso boga para adentro. Activa tu fe, porque te tiene su promesa. Si Dios te lo prometió, tú clama al cielo, clama para el cielo, clama para arriba. No estoy viendo lo que quiero, pero declaro más maestros, declaro evangelista, declaro ministro, por favor, para adentro, cree a Dios, cree a Dios, cree a Dios, cree a Dios. Salmo 37:4 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Romanos 8:31 dice que pues diremos, si Jehová es con nosotros, ¿Quién contra ¿quién? nosotras? Se puede levantar quien se levante. Y Amen. mientras tú no desactives tu fe, que le crees a Dios, no importa lo que los ojos tuyos estén viendo. Yo estoy terminando. No importa lo que tú estás viendo. Lo que tú estás viendo no se compara con la gloria de Dios. Estás pasando estás en el campo de batalla, estás en el lugar correcto. Estás siendo vituperado y perseguido, a ese lo hicieron. Pero mantente firme. Es que como lo que tengo es una computadora, el Espíritu Santo me lo trae. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dijo, como a trigo, pidió zarandearte como a trigo. Y Jesús le dijo, pero ya lloré al Padre. That's right. Pero ya lloré, aunque se levante como río, Él va a plantar bandera sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tus hijos. Espera en Jehová. Thank you, Jesus. Vive a Dios. Alguien que diga conmigo, salte de la orilla, así. Salte de la orilla, salte de la orilla. Salte de la orilla. Bueno. Porque cuando tú nadas y vas mal adentro, ya no depende de ti, depende de Él. El Salmo 91 dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mora bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él sabe lo que hace y cuándo lo va a hacer. A ti te resta como a ti, amigo, hogar para adentro, buscar presencia de Dios, creerle a Dios y empezar a mirar por los ojos espirituales y no por los carnales. Abre tus ojos espirituales. Por eso Eliseo oró para que Gizi se le abrieran los ojos espirituales, diciéndole, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Padre, abre los ojos. Cuando abrió los ojos y ya se pegó a mirar las multitudes del cielo, dijo, ahora sí, ahora sí. Yes. Por así no fue así, pastor. Aleluya. Por eso te digo,
te pasa. Cuidado. Abraham tuvo que soltar a Lot en una ocasión. Tuvo que soltarlo. Hay amistades que hay que soltarla para que pueda ver gloria. Hay un refrán puertorriqueño que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. That's right. Pastor Sammy, yo te aseguro a ti que si un puertorriqueño se pasa con un mexicano y se pasa con 2 o 3 mexicanos, termina comiendo taco y diciendo: órale pues. Te lo aseguro yo, que si te pasa con un grupo de dominicanos, vas a terminar diciendo: en los dominicanos. Oh, pero bueno. ¿Cómo? Oh, pero bueno. Oh, pero bueno. ¿Sí o no? Es así. Pero si tú quieres llegar a dimensiones espirituales y ver lo sobrenatural, apenas coger tus amistades, ora por lo que tenga mano para que Dios los encienda. Pero tú aprendes a buscar gente que te cree, que te llene de gloria, que te llene de fe, que te llene de esperanza, que te llene más de Dios, más de Dios, más de Dios. Yo quiero más de Dios. Aleluya. Quiero terminar por lo ay. Ayer yo le decía a la iglesia: ¿te recuerdas cuando estabas enamorada o enamorado de tu novia o de tu novio? Y tú ves como la sonrisa así, porque se recuerdan de su juventud. ¿Te recuerdas que cuando hablabas por teléfono estabas horas muerta, pero estabas hablando con el amor de tu vida? Ya no sabía ni qué decir, pero estabas hablando con el amor de tu vida y estabas contento. Sí. Desesperó que llegara el otro día para verla. Ay, qué rico, voy a verla. Y las mariposas, y esos sentimientos, y tú apasionado. Ay, qué linda está, ay, qué lindo está. Y yo le decía: nosotros en la iglesia tenemos que enamorarnos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, apasionarnos por Él, decirle: enséñame a amarte, enséñame a amar las almas como tú las amas. Conclusión: por eso te aconsejo que busques al Señor en espíritu. De aquellos frutos del Espíritu que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, se reflejen en ti. Porque de Gálatas 5, 17 en adelante dice: los pleitos, contiendas, envidia, enojo, disensiones, orgías, todas esas cosas del diablo, por la concupiscencia de la carne, que llegan, no pueden estar los cristianos. El antídoto para tener la carne abajo, para andar en el Espíritu, se llama el Espíritu Santo, que domine el Espíritu. Venga. Parece un toma, ven, doctor. Vete tú aquí, va. Vete aquí un momento, voy a hacer una ilustración, con esto te voy a terminar. Gálatas 5, 16 y 17. Este es el cuerpo, tu cuerpo. Espíritu y carne. Oiga esto. La Biblia dice en Gálatas 5, 17 que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ellos se oponen entre sí para que no hagan lo que tienen que hacer. Quiere decir que diariamente dentro de ti hay una lucha. ¿Quién va a controlar este cuerpo? Los deseos de la carne se asientan en el alma. Nosotros somos tripartitos: alma, cuerpo. Ok. Depende cómo se maneje este cuerpo, tú vas a saber si está en la carne o está en el espíritu. Si está dominando el espíritu este cuerpo, que se supone que en el cristiano el cuerpo está ejecutando el poder del espíritu, estamos en el espíritu, no en la carne. Si está lleno de televisión, lleno de toda inmundicia, eso va a crear que el cuerpo se dirija en acciones que no agradan a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quiere decir que entre estos dos, pegué a luchar ahí. Uno para allá y uno para ahí. No, lucha más. Allí para acá, dale. Así hay una lucha bien dentro de ti. El espíritu vive. Vamos al espíritu. Jesús se encargó de vaciarse
prepararse, discipular, escoger, hacer líderes, para cuando le tocara los turnos a ellos, que pudieran ejercer con ejemplo, siendo el ejemplo. Y vemos cuando Jesús fue crucificado, cómo se levantan los apóstoles, después que recibieron el Espíritu Santo del aposento alto, Hechos capítulo 2. Porque no es lo mismo ser guiado por la carne que guiado por el Espíritu. Esa es la segunda parte de esta predicación. Hablar de los discípulos, no cuando estaban en la carne, cuando estaban en la carne, Jesús le decía: ¿hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. Jesús diciendo a sus discípulos: ¿hasta cuándo los he de soportar? Cuando aquel padre que le dijo, para intentar todo es posible, que el padre le dijo: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, después le dijo. Y los discípulos habían intentado, pero Jesús le dijo: este género no sale sino con ayuno Y oración. Activa tu fe, póngamela adentro y verás gloria. Den un aplauso por el Señor. Se acabó. En Puerto Rico había un conejo llamado Juan que decía: qué triste el sonido cuando se acaba. Ahora todo el mundo aquí de nuevo, alévanos, ¡pum! Los trajes de Galilea, alévanos de nuevo. Alabamos. Las multitudes seguían a Jesús porque en Jesús había señales. Marcos 16, 17 enseña: estas señales estarán con los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre, todo en el nombre de Jesús, para su gloria y su honra. Padre, he puesto lo que me has dado, Señor. He hablado de ti, de lo sobrenatural, Señor. Padre, mira esta semilla que hemos depositado en cada vida, en este lugar, que para ti no hay nada imposible, Señor. Mira el campamento que se aproxima, Señor. Muestra tu gloria, Señor. Abre tú las puertas. Suple en este campamento, Padre mío. Que seas tú, Señor amado, supliendo. Tanto carnal como espiritual, tanto en dinero, en finanzas, en todo lo que haga falta, Señor. Pero también que tu bendición espiritual no mengue, que se aumente más que nunca. Dice tu palabra que tú eres de gloria en gloria y de poder en poder, en el nombre de Jesús. Bendice a Edwin que nos invitó. Bendice esta casa, Padre mío. Bendice a cada pastor. Dice tu palabra en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo, Señor. Gracias, porque de esto tú te agradas. Tú dijiste: un pueblo dividido no puede prevalecer. Y aquí estamos unidos en una sola fe, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Si alguien necesita la oración, corra. Si alguien necesita a Cristo, el que se mueve en lo sobrenatural, corra.